¿Qué tal, estimados estudiantes de cálculo integral de la Universidad Nacional Abierta de Distancia? A continuación encontrarán orientaciones importantes para comprender la solución de las integrales por el método de sustitución. Tenemos un objetivo general, que es comprender el método de sustitución en la resolución de la integral a partir de ejemplos. Unos objetivos específicos, que es conocer la definición formal del método de sustitución para la solución de integrales, y otro objetivo específico que será el de dominar los procesos fundamentales en la aplicación del método de sustitución para el cálculo de las integrales. Definición: método de integración por sustitución. A veces es conveniente un cambio de variable para transformar la integral dada en otra, de forma conocida. La técnica en cuestión recibe el nombre de método de sustitución. Básicamente lo que le está tratando de decir acá es que si vemos una integral que a veces no es fácil solucionarla, la podemos convertir en algo más sencillo. Pero primero comencemos recordando la regla de la cadena. ¿Qué nos dice que es la regla de la cadena? Nos indica cómo derivar una función compuesta. O sea que nos dice que si u es derivable en x y f es derivable en u de x, entonces la derivada de esta función compuesta que tenemos aquí, f u de x, va a ser igual a la f' u de x por u' de x. Básicamente, y le repito que es lo que está tratando de decir aquí, que la derivada de esta función compuesta es igual a la derivada de la función por la derivada de la función que yo encuentro por dentro de esa otra función. Para todo valor de x donde la compuesta está bien definida y es derivable. Luego, desde la definición de integral indefinida, obtenemos lo siguiente. La integral de f' de ux por u' de x, o sea, la integral de esta derivada que hemos hallado acá, va a ser igual a ¿quién? A la función transformada en u de x más la constante integración. Más adelante podemos ver esto con más exactitud en algunos ejemplos. Y como u, o sea que podemos decir aquí como u, estamos trabajando, es u de x, o sea la función u de x. Entonces, de u va a ser igual a u' de x. O sea, lo que me está tratando de decir es que yo a u, que es la función, la derivo y eso es u' de x. Y así obtenemos la siguiente función reemplazándola. O sea que sería la integral de f' de u, porque sabemos que u es u de x, vea lo que estoy señalando acá, por du. ¿Por qué du? Porque sabemos que du, mire lo que señalo acá, cuando hemos derivado a u, du es u' de x y obtenemos que esto va a ser igual a f de u más c. Observemos algunos pasos para resolver la integral por el método de sustitución. Dada la función f de x, el método consiste en identificar una parte de lo que se va a integrar con una nueva variable u, de modo que obtengamos una integral más sencilla. Aquí, ¿qué le está diciendo? Si tenemos una función, podemos mirar una parte de esa función, algo de esa función, que la reemplace como variable u, para después derivarla y podamos obtener una integral más sencilla, es lo que le tratamos de decir acá. Entonces, ¿qué me dice? Primero, lo que vamos a hacer es intentar definir la función f de x como una composición de la forma f de x igual a g u de x. Mire, vean, esta función f de x quedaría transformada en una función compuesta. Tenemos una función principal transformada en una función interna. De pronto hay que acordar ciertas cositas de clases de matemáticas que ustedes han tenido anteriormente, como por allá en los grados de décimo, los grados 11, y lo que hayan alcanzado ya a visualizar
en cursos anteriores. Entonces, ¿qué decimos? Luego conseguimos el diferencial de u, lo que habíamos dicho. Vamos a diferenciar a u, o sea, a derivar a u. Notemos que el diferencial de u de x respecto a x tenemos que enviar. La derivada de u de x va a ser igual a du de x. Entonces, despejamos a du para que todo quede transformado con respecto a u. Entonces, sabemos que du va a ser igual a u' de x. Eso es lo que estamos tratando de decir acá. Primero, definimos la función como una composición de funciones. Luego, conseguimos el diferencial de u. O sea, escogemos a u y lo derivamos. Ahora escribimos la integral en términos de u. Mire, entonces tenemos la integral de f de x, u' de x, o sea, la derivada de u, va a ser igual a ¿quién? A la integral de la función compuesta que habíamos observado anteriormente, o sea, la f de x lo podemos escribir como g de u de x porque es una función compuesta por u' de x. Entonces, ¿esto en qué queda? Que va a ser igual a la integral en g de u, porque sabemos que u de x es u, y sabemos que u' de x va a ser igual a de u, que ya lo habíamos visto anteriormente. Hay que tener muy en cuenta esto. Como la integral g de u es más sencilla, entonces procedemos a resolverla. Entonces ya podemos decir que la integral g de u va a ser igual a la g primitiva de u más c. O sea, aquí lo que nos está diciendo es resuelva ya la integral en términos de u, porque muchas veces la encontramos casi siempre en términos de x, sino que aquí vamos a trabajar en otra variable. En este momento trabajamos la u porque es lo que uno encuentra y lo que más se conoce, pero si uno quiere trabajar otra variable, la trabaja. Por último, regresamos a la variable inicial, entonces tenemos que la respuesta g mayúscula o g primitiva de u más c, sabemos que u es u de x, entonces me quedaría g en u de x más la constante, o sea que la solución quedaría f de x más la constante de integración. Como le decía anteriormente, ya lo podremos visualizar con unos ejemplos más exactos. Ejemplo 1. Entonces me piden evaluar la integral indefinida, integral de 2x por seno de 1 más x al cuadrado de x. Claro, usted ve una integral como esta y uno dice, uy, esto está como difícil acá. Pero detallemos lo siguiente. Primero, definimos a f de x, que es la función, como igual a 2x por seno de 1 más x al cuadrado. Luego, definimos a u, mire, aquí ya aparece la letra u, a u como igual a 1 más x al cuadrado. Me está diciendo, ajá, entonces transformemos todo esto con una variable que llamemos u y conseguimos el diferencial de u, o sea, derivemos a u. Notemos que al diferencial u de x, que es igual a 1 más x al cuadrado respecto a x, se tiene que, mire, yo derivo eso y me quedaría que 2x es igual a du de x. Entonces despejo a de x, voy a despejar a de x de acá, como está en el denominador, yo muchas veces le digo a mis estudiantes, entonces está en el denominador, está dividiendo, pásalo a multiplicar, o sea que me quedaría que esto es igual, de u es igual a 2x de x. Entonces, antes de ir a la siguiente diapositiva, podemos visualizar que yo puedo transformar a seno, lo reemplazo en lo que yo dije que era u, seno igual seno de u, y como yo ya sé que 2x por dx, o sea, esta 2x por esta dx es igual a du, entonces todo me queda con respecto a la variable. Ahora escribimos la integral en términos de u, lo que ya le había acabado de escribir anteriormente. Ya tenemos la integral principal, 2x seno de 1 más x al cuadrado de x, es igual a la integral de seno de 1 más x al cuadrado, 2x de x. Entonces lo que yo hice fue coger este 2x y cambiarlo en posición, pero está multiplicando, no hay ningún problema, para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. A u, que es 1 más x al cuadrado, lo dejé como seno de u. Y de u, que es 2x de x, que es lo que me había dado anteriormente, y eso lo habíamos observado ya.
Entonces aquí ya podemos ver una integral más fácil de resolver, una integral más directa. Como ya la integral es más sencilla, procedemos a resolverla. Entonces mire, la integral de seno de u va a ser igual a menos coseno de u más la constante de integración. Y por último, regresamos a la variable inicial y las respectivas soluciones. Entonces, la solución de la integral de 2x seno de 1 más x al cuadrado de x va a ser igual a ¿quién? A menos coseno, que es lo que me había dado anteriormente, pero u sabemos que es 1 más x al cuadrado, pues regresamos a la variable inicial. Entonces la solución de esto sería menos coseno de 1 más x al cuadrado más la constante de integración que siempre. Entonces vamos ahora con otro ejemplo. Entonces, detalles en este. Dice, evalúa la integral indefinida. Entonces, la integral indefinida es integral de x sobre 3 menos 2x al cubo. Primer paso. Primero definimos a la función x como una función compuesta. Entonces esto es igual a 1 sobre 3 menos 2x al cubo. Luego definimos a u como 3 menos 2x y conseguimos el diferencial de u. Derivamos básicamente lo que me están diciendo ahí. Entonces notemos que el diferencial de u de x menos 3 de x respecto a x, vamos a derivar con respecto a x, se tienen que. Yo derivo y me quedaría que es menos 2 va a ser igual a du de x. Ahora despejamos a du. Como ahí se está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me quedaría que du es igual a menos 2 de x. Pero, como yo necesito despejar ahora de x, ese menos 2 está multiplicando, pasa a dividir, entonces me quedaría menos un medio de u igual a dx. Ahora, escribamos la integral en términos de u. Tenemos la integral principal, la que estoy señalando. Eso va a ser igual a ¿quién? A menos un medio. ¿De dónde sale este menos un medio? Recordemos que dx es menos un medio de u. Entonces, ese dx lo reemplazamos, sacamos ese menos un medio de una vez a multiplicar aquí a la integral y reemplazamos en el denominador. Sabemos que u es 3 menos 2x, entonces me quedaría que u es elevado a la 3. Ojo, siempre que ustedes estén haciendo cambios como esto, deben siempre trabajar con respecto a una variable. No es que aquí me quede arriba de u y abajo me quede 3 menos 2x, no. La idea es que se cambie todo a una variable más sencilla para resolver. Entonces, siguiendo, esto es igual a menos un medio de la integral de u a la menos 3 de u. Lo que hacemos es exponente que está aquí en el denominador, pasa al numerador y quedaría exponente negativo. Como la integral ya es más sencilla, procedemos a resolverla. Entonces tenemos que menos un medio, integral de u a la menos 3 de u va a ser igual a ¿quién? Menos un medio, que es el primero que está multiplicando este acá. Te dirán, pero ¿por qué otra vez este menos un medio? Este menos un medio sale de integral de u a la menos 3. Recuerde que una de las propiedades para resolver la integral es que a su exponente le sumamos 1, entonces me quedaría 1 menos 3 más 1 me daría menos 2, por eso esto es menos 2, sobre el menos 3 menos, más 1, entonces ahí me daría menos 2. Pero como tengo aquí en el denominador, aplico ley de oreja y por eso aquí todo lo coloco como menos un medio u elevado a la menos 2 más las constantes de integración. Por último, regresamos a la variable inicial y las respectivas soluciones. Tenemos la integral inicial, que eso es igual a un cuarto, menos por menos más, y 2 por 2, 4. Tenemos a u, lo reemplazamos, que es 3 menos 2x elevado a la menos 2, que fue lo que me dio como resultado, más la constante de integración. Como este exponente negativo, al pasarlo a exponente positivo, está en el numerador, pasa al denominador. O sea que la solución de esta integral es 1 sobre 4 por 3 menos 2x al cuadrado más c. En conclusión, podemos decir que aprender a solucionar integrales indefinidas por el método de sustitución es un tema de suma importancia dentro del cálculo integral y de las matemáticas en general,
ya que sus aplicaciones tienen alcances bastante amplios, útiles y sumamente importantes en la resolución de ellas mismas, tanto de las matemáticas propias como de la física. Esto fue elaborado por Jimmy Salticora, licenciado en matemáticas, magíster en estudios interdisciplinares de la complejidad, docente de la Escuela de Ingeniería de la UNAM y revisado y aprobado por el licenciado Gustavo Salazar Cedeño, licenciado en matemáticas, director del curso de cálculo. Tenemos una referencia bibliográfica para que la tengan en cuenta, para que profundicen más en este método de sustitución. Y muchas gracias por su atención.